En este video vamos a ver la prueba no paramétrica del chi cuadrado, la cual nos va a ayudar a comprobar y a determinar si existe una asociación o un grado de dependencia entre dos variables cualitativas. En este caso, elegir la variable género y la variable cuánto tiempo te has sentido solo durante el último mes, basándose en la hipótesis de que el tiempo que se ha sentido solo una persona va a depender del sexo o el género. Para comprobar esto, tenemos que irnos a analizar estadísticos descriptivos y tabla de contingencia. En nuestras filas van a ir nuestras variables independientes, o la variable, en general va la variable sociodemográfica, en este caso el género. En nuestras columnas va nuestra variable que se quiere explicar, nuestra variable dependiente. En estadísticos marcamos chi cuadrado, ya que es la prueba que nos interesa, y el phi y b de Kramer, ya que si es que existe asociación, el phi y el b de Kramer nos va a mostrar la fuerza de esta relación. Continuamos en casilla los porcentajes en las columnas por los tipificados corregidos, ya que en caso de que exista asociación necesitamos comparar los grupos que están sobre representados y los que están subrepresentados en las categorías. Continuamos, aceptamos. Acá podemos ver el n, que es demasiado chico, que es una característica principal de las pruebas no paramétricas, ya que no se distribuyen de manera normal. De hecho, son pruebas de distribución libre, como la prueba chi cuadrado. En este caso podemos ver las categorías. La mayor parte del tiempo, algunas veces, muy pocas veces, en ningún momento se ha sentido solo durante el mes. En este caso, femenino o masculino. Pero antes de ver esto, antes de ver si existe relación entre una variable y otra, antes de comparar los grupos mediante los residuos corregidos, necesitamos ver la prueba de significancia del chi cuadrado para ver si existe una dependencia entre una variable u otra. En este caso, la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es de un 0,5, un valor mayor al 0,05, por lo que nos indica que la hipótesis nula se aprueba. Quiere decir que no hay asociación, no hay fuerza entre esta variable y esta. Eso ha sido la prueba de chi cuadrado para comprobar si existe una asociación o un grado de dependencia entre dos variables cualitativas. En este caso ocupamos la base de datos del 2016. Y eso. En este video vamos a ver la prueba de correlación de Spearman, la versión no paramétrica de la correlación de Pearson, la cual nos va a ayudar a medir la asociación lineal entre dos variables numéricas, como también en el caso de que nos puede ayudar a medir la asociación entre una variable ordinal con una variable cuantitativa. En este caso cabe destacar que esta prueba se emplea cuando no se cumplen con los principios de normalidad. Para hacer el procedimiento en SPSS tenemos que analizar correlaciones bivariadas, y las variables que cogí es una variable ordinal y una variable cuantitativa. En este caso la ordinal se pregunta ¿cuánto tiempo te has sentido solo durante el último mes? Basándose en una escala de 1 a 6, en donde 1 son las personas que se sienten solas todo el tiempo y 6 son las personas que se sienten solas en ningún momento. Y mi variable cuantitativa es que mide el nivel de depresión. Marcamos Spearman y aceptamos. Antes de todo, antes de ver la prueba de significancia y antes de ver el coeficiente de correlación, cabe decir que tengo en mente que la correlación va a ser negativa, ya que los valores que hay en esta variable, cuánto tiempo te has sentido solo durante el último mes, van desde 1 a 6, por lo que nos quiere decir que a medida de que los valores se acerquen al 1, el nivel de depresión en las personas va a ser mayor. Y a medida de que los valores se acerquen al número 6, en donde las personas no se sienten solas en ningún momento, el nivel de depresión en las personas va a bajar. En este caso, mediante la prueba de significancia, nos confirma que existe una correlación entre ambas variables, ya que la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es menor a un 0,05, por lo que se rechaza. Y mediante el coeficiente de correlación de Spearman podemos comprobar que existe una asociación lineal negativa. A medida que en esta escala los valores se acercan al 1,
a personas que se sienten solas todo el tiempo, el nivel de depresión aumenta. En este caso, el coeficiente de correlación es de un 0,5, una correlación fuerte, una correlación moderada. Eso ha sido la correlación de Spearman, la versión no paramétrica del coeficiente de correlación de Pearson, una prueba estadística que se emplea en caso de que una de las variables sea ordinal, y como también se emplea en el caso de que las variables no apliquen con los supuestos de normalidad. En este video vamos a ver la prueba Woodman-Whitney, la versión no paramétrica de TestStudent, la cual nos sirve para establecer diferencias entre grupos. En sus condiciones para su ejecución tenemos que tener una variable cualitativa dicotómica, en este caso va a ser el género, y tenemos que tener una variable cuantitativa, en este caso va a ser el índice de depresión. Para hacer el procedimiento en SPSS tenemos que analizar a pruebas no paramétricas, a 4 diálogos antiguos y a 2 muestras independientes. En este caso nuestra variable a contrastar va a ser nuestra variable cuantitativa, y nuestra variable de agrupación es nuestra variable cualitativa dicotómica, en este caso el género. Hay que definir los grupos 1 y 2. Y tenemos que marcar la prueba de Woodman-Whitney, la cual es la que nos interesa conocer. Aceptamos. Y acá podemos ver la tabla de los rangos, el n, que es el total de la muestra, en este caso es 9 femenino, 14 masculino, y acá podemos ver los estadísticos de contraste, el Woodman-Whitney, el W de Wilkinson y el Z. Lo que nos interesa saber es la prueba de significancia, pero antes de esto tenemos que conocer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En este caso la hipótesis nula es: no existen diferencias significativas entre ambos grupos, entre el femenino y entre el masculino con respecto al índice de depresión. Y la hipótesis alternativa es: sí existen diferencias significativas entre ambos grupos. En este caso el nivel de significancia es cercano a 1, la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es mayor a un 0,05, por lo que se aprueba, lo que nos quiere decir que se aprueba la hipótesis nula y que no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres con respecto al índice de depresión. Bueno, en este último video vamos a ver la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, una prueba que es la versión extendida de la Woodman-Whitney, la cual comparaba solamente dos grupos, las diferencias entre dos grupos. En este caso, esta prueba es la versión no paramétrica de ANOVA, por lo que buscamos comparar y establecer las diferencias entre más de dos grupos. Entre las condiciones de su aplicación y para su ejecución en SPSS necesitamos una variable cuantitativa y una variable cualitativa politómica, o sea que tiene más de dos categorías. Para hacer el procedimiento en SPSS tenemos que analizar a pruebas no paramétricas, a cuadros de diálogos antiguos, y acá para muestras independientes. En nuestra variable para contrastar tenemos que poner nuestra variable cuantitativa, en este caso yo elegí el índice de satisfacción con la vida, y mi variable de agrupación va a ser el nivel educativo. En definir rangos, antes de poner el mínimo y el máximo, tenemos que informarnos sobre esta variable. Y tenemos que ver las etiquetas de valor. En este caso, el valor mínimo es un 0 y el valor máximo es un 8. Si nosotros queremos comparar todos los grupos, tenemos que poner de 0 a 8. Pero si tú quieres comparar, por ejemplo, el 1 con el 3, hasta el 3, solamente tienes que poner del 1 hacia el 3. Eso depende de tus objetivos en la investigación. En este caso yo voy a comparar todos los grupos, todos los niveles educativos, y tenemos que poner la prueba de Kruskal-Wallis, la cual es la que nos interesa saber. Aceptamos. Y acá tenemos que tener claro que, como siempre, tenemos dos hipótesis. Y la hipótesis nula es la que nos dice que no hay diferencias significativas entre los grupos. Y la hipótesis alternativa es la que nos dice que sí hay diferencias significativas entre los grupos. Para esto tenemos que irnos, como siempre, a la prueba de significación, la cual nos va a decir la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta.
En este caso es mayor a un 0,05, por lo que se aprueba la hipótesis nula, queriendo decir que no hay diferencias significativas entre estos grupos.